Oh, ¡qué placer! Oh, ¡qué vida más dura! Un poquito de sol. Oh, un plátano, aquí mi tarta. Seguro que... esto me vale ya para conseguir resultados para toda la semana. Esta vida nuestra es tan complicada. Mi móvil, ¿dónde está mi móvil? Creo que veo un aguacate. Tengo un barco aquí. Creo que descansaré un poco más aquí. Pero basta ya. Sois adictos al placer. Hola, soy María Ángeles y vengo a mostrarte la filosofía de un modo diferente. Venimos a aplicar la filosofía a la vida real, a tu vida, a la sociedad de hoy. Porque como decía Plutarco, la mente no es un vaso que llenar, sino una lámpara que encender. Así que prepárate a tambalearte y a cuestionarte tu vida en tu sofá. Vamos a empezar. Hoy vamos a recuperar el estoicismo. ¿Y por qué creo que es un buen momento en esta sociedad para recuperar el estoicismo? Muchos de vosotros podéis pensar que el estoicismo es una filosofía rígida, de demasiada disciplina, que no disfruta de los placeres, o que se trata de aguantar las adversidades y el dolor de una manera, pues, con estoicismo. Pero vamos a conocer los entresijos de la filosofía estoica. Y sobre todo, quiero deciros por qué creo que es un gran momento para recuperar la filosofía estoica. Vivimos en un momento donde somos completamente adictos al placer. Somos caprichosos. Estamos en un momento en que muchos de nosotros no hemos sufrido a lo mejor ninguna guerra, ningún suceso especialmente dramático a nivel social, y tenemos una vida sencilla y nos hemos acostumbrado a buscar el placer en todos los lugares. Vivimos también en un momento en el que, gracias a la inteligencia emocional, hemos liberado las emociones y tenemos permiso en la sociedad para expresar lo que nos pasa, para expresar las emociones, tenemos permiso para desatarnos, para ser irracionales. Esto está muy bien, no voy a decir que esto no es un gran logro. Sin embargo, parece que ahora todo tipo de acto, todo tipo de acción, todo tipo de suceso merece una respuesta emocional. Cuando hay sucesos, hay situaciones y cosas que pasan en la vida cuya respuesta emocional a lo mejor es simplemente indiferencia o nada. Además, exigimos que la respuesta emocional sea inmediata, es decir, hacemos algo y queremos que ya la persona esté contestándonos, esté dándonos una respuesta emocional. Queremos todo el rato provocar un efecto en los demás y además inmediato, ya. No vale que la persona se piense lo que siente o lo que piensa durante unos días, no vale ser así. No se respetan los ritmos y los procesos generales de la vida, del ciclo de la vida y de cada una de nosotros, de cómo somos cada uno diferentes. Y lo peor de todo, somos una sociedad con una prepotencia cósmica. ¿A qué le llamo yo esto? Para mí esto es pensar que trabajando duro, haciendo las cosas bien, comportándote bien, haciendo todo lo que puedes por una situación, el resultado va a ser bueno. Esto es una prepotencia cósmica. Creemos que si influimos en las cosas y si hacemos las cosas bien, el resultado va a depender de nosotros. Esto es mentira. El mundo funciona de una manera completamente diferente y de la manera en que sea. Hay una serie de factores, de leyes y de azar que influyen y de acciones de otras personas, así que por mucho que tú hagas las cosas de una manera, el resultado no va a depender de ti. Así que somos unos eternos adolescentes, compulsivos, de reacciones emocionales inmediatas, constantes, reaccionamos por todo, para todo, buscamos el efecto continuamente y además estamos orientados todo el rato a tener ese efecto sobre la realidad, a tener un resultado. Por eso creo que el estoicismo nos viene como anillo al dedo, así que quédate, porque hoy te voy a dar un manual para practicar el estoicismo, pero no un manual para dummies, sino un manual para listos. Quédate si quieres disfrutar este verano del pensamiento estoico. La primera idea del estoicismo que os quiero compartir es que el estoicismo nos dice que tenemos que vivir en concordancia con la naturaleza. ¿Pero qué diantres significa esto? Esto se traduce básicamente en 3 niveles. Por un lado, tenemos que vivir en concordancia con las leyes naturales, con cómo funciona el universo, entendiendo que esas cosas pasan y no dependen de nosotros. Así, la pregunta que nos haríamos es ¿cómo funciona el universo? Y de eso se encarga la física. El segundo nivel es cómo funciona la mente humana, es decir, tenemos que vivir en concordancia con la razón humana, con cómo funciona nuestra razón, cómo pienso yo, y de esto se encarga la lógica.
El tercer nivel es que tenemos que vivir en concordancia con la humanidad, con que todos los seres humanos debemos ser tratados como iguales porque todos estamos dotados de razón. Y así vivir en armonía con los otros. De esto se encarga la ética. Es al final cómo actúo yo. Y bueno, de estas tres ideas, a ver, os la voy a poner así en breve, pensadlas. Vivir en concordancia con las leyes naturales, con cómo funcionan las cosas que no dependen de mí. Vivir en concordancia con cómo funciona nuestra razón y que nuestra razón requiere un aprendizaje, un desarrollo, una práctica y buscar la virtud y la sabiduría. O vivir en concordancia con la idea de que todos los seres humanos debemos ser tratados iguales porque estamos dotados de razón. ¿Cuál de estas tres ideas os rechina más? A mí la tercera, a veces, me cuesta un poco. La segunda cosa que os quiero contar del estoicismo es la gran distinción, importante distinción que hace entre las cosas que dependen de mí y las cosas que no dependen de mí. De esto nos habla Epicteto en su manual en el primer fragmento, así que leedlo si no lo habéis hecho. Y es que hay cosas en el mundo, básicamente todo lo que nos rodea, que no dependen de mí. Y hay cosas que sí dependen de mí, pero esas cosas son pequeñas, son pocas. Depende de mí mi intención al hacer algo y depende también de mí mis pensamientos, mis sentimientos. Bueno, vais a decir aquí seguro que, claro, que si alguien me hace sentir mal, que yo puedo hacer que las cosas sean de una manera o de otra, que yo puedo hacer que mis acciones tengan mejor resultado o peor. No realmente. Sobre la realidad, no. Tú puedes tener una intención positiva, buena sobre las cosas. Tú puedes tener un sentimiento bueno, positivo sobre las cosas, pero nada más. Todo el mundo no depende de vosotros. Este punto es muy complicado y la mayor parte del sufrimiento que tenemos en la vida es porque creemos que dependen de nosotros cosas que realmente no dependen de nosotros. Y es que al final lo único que depende de nosotros, como os digo, es la manera en que tú afrontas las cosas, es decir, lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de tu mente, lo que tú haces, tu predisposición a hacer algo, tus intenciones. Pensadlo, intentar distinguir en diferentes situaciones que os provoquen frustración qué cosas dependen de vosotros y qué cosas no. Seguro que todo, casi todo, no depende de vosotros. El tercer punto del que os quiero hablar del estoicismo es la distinción que ellos hacen entre las respuestas instintivas y los sentimientos que se producen por el juicio o los pensamientos que hacemos sobre las situaciones. Y es que es muy diferente una reacción instintiva, como por ejemplo quitar la mano cuando me estoy quemando porque estoy poniendo la mano en el fuego, que eso es una reacción que no podemos controlar, que es algo que viene de nuestra naturaleza, de seres vivos y de seres pensantes también. Y que es una reacción instintiva. Y en cambio, por otra parte, tenemos esos sentimientos que se generan por pensar y valorar la situación. Normalmente muchísimos sentimientos de miedo, de ansiedad, son pensamientos y sentimientos que tenemos porque no paramos de rumiar y pensar cosas negativas que van a pasar, ¿no? Esto es un ejemplo, como otros ejemplos cualquiera, es decir, muchas situaciones el ser humano no reacciona ante ellas en sí mismas como son, sino lo que hace es tener pensamientos sobre ellas, que son pensamientos que vienen de nuestra historia, que vienen de las cosas que nos han inculcado, de la educación, que vienen de nuestros propios temores y miedos, y entonces hacemos valoraciones y juicios sobre esas cosas y eso nos genera sentimientos. Así que el control emocional del que habla el estoicismo tiene que ver con esto, tiene que ver con, y enlazando con la inteligencia emocional, tiene que ver con no desarrollar emociones patológicas o enquistadas que no tienen que ver con la situación real, sino entender la situación real tal y como es, con emociones que pueden ser adaptativas, como por ejemplo el miedo ante una situación determinada donde nuestra vida corre peligro, o el enfado ante una situación en la que hemos sido ultrajados o se han traspasado nuestros límites. Sin embargo, si ese enfado, por ejemplo, que es legítimo en un primer momento porque alguien ha traspasado tu límite, por ejemplo, te ha pegado, eso es un enfado legítimo. Sin embargo, si tú empiezas a alimentar ese enfado con juicios sobre la situación, sobre por qué esa persona te ha pegado, sobre que esa persona se merece un castigo, sobre que esa persona es mala persona, si todo esto alimenta tus pensamientos, se crean sentimientos que para ti son dañinos y que sí que dependen de ti. Ahí vamos otra vez al segundo punto. Estos sentimientos, es decir, el que tú dejes de tener juicios de ese tipo hacia esa persona que te ha pegado, sí que depende de ti. Tú puedes simplemente considerar que es un ser humano que tiene razón, pero que tiene razón, una razón que le funciona, pero que también se equivoca como tú y otras veces haces actos que traspasan los límites de otras personas. Y lo entiendes como tal y no te cebas con la situación, no tienes juicios que revierten de manera negativa en tu persona, y eso sí que depende de ti, sí que depende de ti cómo te tomes esa situación de que alguien te ha pegado, ¿de acuerdo? O sea que ahí el hecho desnudo sería que esa persona te ha pegado y tu reacción instintiva podría ser un enfado, que es una reacción adaptativa,
Podrías expresarlo con asertividad, que los estoicos también apoyarían mucho esto, en el cuarto punto lo vamos a ver, pero no lo alimentarías con juicios que sí que dependen de ti, con juicios recurrentes, dañinos, con añadidos, con imaginación, con cosas que todos ponemos a ciertas situaciones para sentirnos como empoderados en esa emoción, como que tenemos derecho a sentirnos así, sobre todo con la ira. De hecho, sobre esto podéis leer el ensayo de Séneca sobre la ira, que viene al pelo. Bien, pues ahora nos quedan las virtudes estoicas. Sabéis que el estoicismo nos decía que ser buena persona es suficiente para tener una buena vida. Esto de nuevo es bastante controvertido porque ¿qué pasa cuando una persona es buena persona pero en su vida le pasan todo tipo de calamidades? ¿Esto le hace tener una buena vida? El estoicismo diría en cierta medida que sí, que da igual que una persona sea pobre o da igual que una persona esté todo el rato sufriendo, sea un esclavo, por ejemplo, como era Epicteto, por ejemplo, o que le pasen un montón de desgracias, que tenga muchas pérdidas de seres queridos, que tenga problemas de salud. Esto no afecta a su vida, porque lo que es importante para tener una buena vida es ser una buena persona. ¿Y cómo somos buenas personas? ¿Cómo el estoicismo nos promete la felicidad? Pues cultivando 4 virtudes. La primera virtud es la sabiduría, es la virtud que en realidad es la que comprende todas las otras 3 virtudes. La sabiduría es una virtud que nos hace saber qué es lo importante de la vida, que nos hace tomar buenas decisiones, que nos hace estar en contacto con la virtud, con lo bueno, que nos hace ser sabios, que nos hace también de alguna manera equilibrar esas otras virtudes. Y lo contrario a la sabiduría, el vicio, es la ignorancia. El no saber distinguir lo importante de lo no importante, el no saber distinguir lo bueno, el no tener acceso ni cercanía con ese bien, ser ignorante, no ser capaz de autoconocerte también, no ser capaz de conocer el mundo, de vivir bien. La siguiente virtud es la templanza. La templanza es una virtud que tiene mucho que ver con esta sensación y este sentimiento de ataraxia, de estar calmado, de estar imparcial. Tiene que ver con lo que hoy día, por ejemplo, también conocemos como el mindfulness. Tiene que ver con la justa medida, el equilibrio. Y el vicio de la templanza es básicamente el caprichosismo de hoy día. Hoy día estamos guiados, como decía al principio del vídeo, por ese caprichismo que nos hace estar guiado por los impulsos, llevado por las pasiones y por unas pasiones completamente erróneas en juicio, ¿de acuerdo? Y la templanza tiene mucho que ver con cultivar un estado de serenidad, de paz mental, fuera del ruido. La tercera virtud de la que nos habla el estoicismo es la justicia, también controvertida en su definición, pero es una virtud que habla mucho de ser unánime, de ser justo, de ser benevolente, de darle a cada cual lo que se merece, a cada persona el valor que se merece. También de tratar a la gente pues con esa benevolencia, esa amabilidad también, de ser justo, de ser moral. Y su vicio es ser injusto, ser un inmoral. Aquí el estoicismo, aunque ha escrito bastante sobre ello, bueno, me refiero que se han conservado algunos textos sobre ello, no es tampoco muy claro, porque ya sabéis, y os lo voy a recordar al final del vídeo, que el estoicismo es una filosofía que también trabaja, es una filosofía muy callejera. Ellos se reunían en este pórtico, en el mercado de Atenas, en la calle, para discutir estos principios del estoicismo, porque precisamente estos principios necesitan ser discutidos, necesita uno poner ejemplos, profundizar en ellos, intentar matizar cada uno de los puntos. Nosotros lo hemos hecho hace un par de fines de semana en el retiro estoico que hemos hecho en Madrid, en la Sierra de Madrid, y ha sido maravilloso. Y de hecho muchas gracias a todos los participantes en este retiro, porque os he aprendido muchísimo gracias a vosotros y por ello hago este vídeo. O sea que muchísimas gracias a la comunidad de estoicos que hemos podido profundizar en este pensamiento. Y de hecho atentos, porque la cuarta virtud, que me encanta, es una virtud muy poco practicada y creo que está bastante denostada y creo que es clave y creo que no se practica lo suficiente, que es el coraje. Y cuidado, porque aquí coraje tiene unas definiciones muy interesantes en el estoicismo. Una de ellas es el coraje para aceptar el camino de la razón. Esto es algo, ¿sabéis cuando por ejemplo sabemos algo? Tenemos una cierta intuición de que algo no es por ahí, pero de alguna manera insistimos, tenemos esa dependencia emocional que nos hace mantenernos en esa situación. Pues esto, el coraje nos hace ser como fieles a lo que nuestra razón nos dice. También el coraje tiene mucho que ver con en situaciones de peligro, en situaciones complejas donde los temores te asolan o te asedian. También el coraje tiene que ver con estas situaciones en las que cuando los temores y los miedos y cuando estás en una situación donde no tienes mucha claridad mental, tú tienes el coraje también de mantener tu pensamiento en el lugar correcto, de mantener tu pensamiento libre de
estas ideas completamente destructivas, ¿no? De mantenerte un poco firme en eso, ¿no? Es el coraje también para seguir, para aguantar el dolor, en el sentido de tener cierto aguante, ¿no? De la vida, cierto aguante de ciertas cosas que no son tan importantes, ¿no? Y de ciertos pequeños dramas diarios que no son tan relevantes. El coraje es una cualidad, es una virtud muy importante para el estoicismo, y su vicio es la cobardía. Obviamente para mí eso se muestra a muchísima gente hoy día, y es esa cobardía de dejarte llevar por esa inercia, de dejarte, de no ser disciplinado también, de no ser valiente, de no ir en tu camino de autoconocimiento hasta el final, cueste lo que eso cueste. Es ese coraje de no mantenerte un poco, de no tener miedo al miedo, ¿no? El coraje también tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con enfrentar los miedos, con ser una persona que no tiene miedo a corregir su pensamiento. Para acabar con el estoicismo, vamos a hablar de un quinto punto que da unidad a todos los demás también. Y es que el estoicismo es una filosofía que exige de nosotros disciplina, una palabra que está hiperdenostada hoy día. Hoy día también resulta que tener disciplina es algo que es de otra época. Incluso inculcar disciplina a los hijos también está como mal visto. Y bueno, tenemos que recordar que las filosofías sapienciales, entre ellas el estoicismo, nos decían que tener unas rutinas al día, tener unas meditaciones al día que hacer por la mañana, un cierto orden durante el día, también alimentarnos bien, dedicarnos a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente. Todo eso es importante para tener una buena vida. Daros cuenta que probablemente la salud mental es de las cosas más importantes de nuestra vida. Yo creo que el gran mal de nuestra época es la falta de salud mental que vamos arrastrando, y tener salud mental y cuidar la salud mental de uno a lo largo de nuestra vida es de las cosas más importantes y probablemente que nos va a dar mayor felicidad. Así que esta disciplina, este cierto orden, estas cosas importantes que tienes que hacer en un día, estos rituales, también te van a ayudar. En el estoicismo, en sus diferentes libros, Séneca, Marco Aurelio proponen diferentes meditaciones y diferentes rituales que podemos hacer. O el mero hecho, esa famosa también meditación, que es la de examinar al final del día qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, cómo nos hemos comportado con la gente. Este tipo de prácticas son muy importantes. Al final, una vida examinada es la que merece la pena ser vivida. Y bueno, simplemente acabar con uno de los grandes debates también del estoicismo, y es que parece que el estoicismo apuesta por una resignación, y no es así. Este tipo de filosofías, igual pasa con el budismo, hay una creencia errónea de que estas filosofías nos llevan a la resignación, y en realidad nos llevan a una aceptación. Y no olvidéis que, como salió en nuestro fin de semana, un guiño para todos esos participantes del fin de semana, la aceptación es acción. Todo esto, por supuesto, requiere mucho más debate, y si queréis, os animo a participar en diferentes comunidades de investigación que hay online también, o también presenciales. Porque, como os digo, el estoicismo, como otras muchas filosofías, son filosofías que hay que discutirlas, hay que hablarlas, hay que dialogarlas, hay que profundizar en ellas, hay que poner ejemplos, hay que aplicarlas a vuestra vida. Y para ello también os voy a dejar en la descripción del vídeo un par de páginas web en inglés, 2 o 3 a lo mejor páginas web, que os pueden ayudar, que son tremendamente geniales porque tienen ejercicios, tienen cursos, tienen pequeñas meditaciones, tienen formas de animarte a seguir practicando el estoicismo. Y si queréis, en español hay un libro que se acaba de traducir, que es Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci, y bueno, este libro es lo que recomiendo en español si no queréis leer en inglés. Y nada, muchas gracias de nuevo a esta gran comunidad que me ha ayudado a crear y a generar este vídeo de hoy. Todas las ideas que salen en él, muchas aclaraciones de estas ideas han sido inspiración, así que muchas gracias, estoicos. ¿Y queréis ser estoicos?